Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Simón Calzadilla, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la delegación opositora de la Mesa de Negociación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Endrina y a Venevisión, por la oportunidad de participar. Es muy interesante todo lo que se ha escuchado en las últimas horas. Veíamos las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, acompañado del alto mando, haciendo un rechazo contundente a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y también de alguna forma ratificando el apoyo al Ejecutivo Nacional y rechazando la injerencia. ¿Qué opinión tiene usted acerca de este comunicado que dio lectura el ministro de la Defensa, que enciende las alarmas para muchas personas? Creo que el alto mando militar está muy sensible a las declaraciones que hacen diferentes voceros en el extranjero sobre la situación venezolana y muy poco sensible a la situación real de nuestro pueblo. Creo que el alto mando militar debería preocuparse por el hecho de que nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas no pueden andar con su uniforme en las calles de Venezuela porque son abucheados. Que nuestras Fuerzas Armadas ya no es vista por nuestro pueblo como los defensores de nuestra soberanía y defensores de nuestro pueblo, sino los defensores de una burocracia que ha sumergido a nuestro país en una terrible crisis que padecemos todos los venezolanos y que ha generado un éxodo de más de 3 millones de venezolanos en los últimos 2 años. Esa situación tan grave, a donde hay niños que se nos están muriendo de hambre, hombres y mujeres de todas las edades muriendo por falta de medicamento, la pérdida de pesos de todos los días, un proceso hiperinflacionario que había superado América Latina desde los años 80. ¿Y qué dice el alto mando militar sobre eso? El descontento que hay en la tropa porque a veces no tienen ni qué comer. Eso es un tema doloroso para todos los venezolanos. Que ahorita nuestros efectivos no pueden usar su uniforme de gala como antes uno lo veía en las calles permanentemente, porque son condenados por el propio pueblo. Eso le debe llamar la atención al alto mando militar. Esta crisis tremenda. ¿Cómo interpreta la gira del secretario de Estado de Estados Unidos por Latinoamérica y el Caribe? Muchos apuntan que el tema de Venezuela es una de las prioridades de esta gira. ¿Cuál pudiera ser el objetivo? Mire, es que nosotros nos hemos convertido en un gran problema para América y para el mundo. Ya a cualquier país del planeta que usted va, hay un problema con la emigración venezolana, con el éxodo que tenemos. Ya Venezuela como potencia petrolera ya no cuenta. De 3.200.000 barriles apenas estamos produciendo 1.600.000. Venezuela ahora está exportando inclusive hasta delincuencia. De ser un país de crecimiento, de un territorio que le daba esperanza a los jóvenes del mundo que se vinieron para acá desde los años 40 hasta los años 80, hoy se ha invertido todo eso. Y obviamente toda la comunidad internacional, su principal tema hoy, sobre todo en América, es Venezuela. Que 28 países de Europa que conforman la Unión Europea de manera unánime estén actuando para exigirle a este gobierno respeto a la democracia y facilitar una solución a semejante crisis, no es poca cosa, pero tiene que ver con el dolor, la sensibilización que tienen los pueblos del mundo y los gobiernos ante el desconocimiento de los principios democráticos de nuestro país. Voy a parafrasear un poco las declaraciones que diera el ministro de la Defensa. Él hacía referencia a que parte de la crisis que se vive hoy en Venezuela es responsabilidad de las sanciones que se han impuesto en el ámbito internacional. ¿Qué responde usted a esto? Esta crisis, aquí la hiperinflación comenzó sin que hubiese una sola sanción contra Venezuela. Aquí las reservas internacionales se acabaron antes de que hubiese una sola sanción. Aquí el Banco Central de Venezuela no publica el comportamiento del Producto Interno Bruto ni la inflación desde hace 2 años. Este país lo quebró una forma equivocada de hacer gobierno. Y las sanciones a funcionarios o exfuncionarios de este gobierno comenzaron fue hace muy poco y ya este país estaba quebrado. La industria petrolera está produciendo 1.600.000 barriles, ha perdido casi 1.400.000 por corrupción, por ineficiencia. ¿Qué tiene que ver los gobiernos externos por esto? Sencillamente un modelo equivocado, corrupto,
que el propio gobierno ha reconocido que PDVSA la quebró, la corrupción, es lo que nos tiene así. Las sanciones son un mecanismo de presión para que este gobierno respete la democracia, respete el Estado de Derecho, la Constitución y pueda garantizarse una salida donde sea el ciudadano ejerciendo su soberanía plenamente mediante el ejercicio del sufragio quien orienta el rumbo de nuestra nación. Las próximas 72 horas serán muy determinantes para el futuro de Venezuela, sobre todo vinculado al tema del diálogo. El día lunes se ha puesto como la recta final para la definición de cuáles serían los acuerdos. Hay muchas especulaciones sobre lo que se debate en cada una de esas reuniones y distintas posiciones encontradas que vemos como una guerra de micrófonos tras estas reuniones, y la gente en general se encuentra muy confundida acerca de qué es lo que se está haciendo en la mesa de diálogo. Quiero que me comenten un poco acerca de esos resultados y las reuniones que van a tener este fin de semana para ese pronunciamiento que debe darse el día lunes, que se ha fijado como fecha tope para la oposición definir si continúa o no en el diálogo. Fíjate, en República Dominicana, cuando regresamos a una reunión que estaba pautada para un día y nos llevó 3 días, en varios de los temas de la agenda hemos logrado mucha aproximación. Hay otros temas de la agenda que todavía tenemos distancia, que no aceptamos las partes en los términos que ellos proponen o que nosotros proponemos. Hemos decidido venir a Caracas, reunirnos con el resto de las organizaciones políticas de la unidad y liderazgos, debatir cómo está, en qué punto están la negociación, y el gobierno también tiene que definir que va a terminar proponiendo para ver si puede haber un acuerdo el día lunes. Y si ¿De qué depende básicamente? Porque el tema electoral se ha puesto como epicentro, sobre todo cuando se hacen las referencias a las garantías electorales. Hay especulaciones sobre posibles fechas de las elecciones. Hay algunos que hablan del 8 de abril como una posibilidad, o cada uno de los domingos del mes de abril. ¿De qué depende la definición de esta fecha y lo que pueda suceder en adelante en cuanto a las garantías electorales? Sin duda alguna, la fecha es un aspecto sumamente importante porque te dice en el cronograma si hay tiempo suficiente para que todas las garantías que te dé, que va a ser un proceso transparente, limpio, imparcial, se cumplan. Las auditorías previas al proceso, los observadores. Que lleva todo eso depende mucho de los lapsos. Y la fecha es un aspecto fundamental del mismo, en el cual obviamente tenemos que seguir trabajando y ponernos de acuerdo. Diputado, hay un tema también fundamental que es la actualización del registro electoral. Hay una gran cantidad de venezolanos, no tenemos una cifra oficial de la cantidad de venezolanos que han salido del país, pero se puede inferir que muchos de ellos no están registrados en sus nuevos países. ¿Cómo va a manejar esto la oposición venezolana, considerando que gran parte de esos venezolanos que se han ido del país están descontentos con la situación y pudieran ser posibles electores a favor de la oposición venezolana? Todo ese conjunto de temas que son inherentes a un proceso electoral transparente es parte de lo que se está debatiendo. La candidatura presidencial, porque se ha hablado mucho acerca de las fechas, las diferentes obstáculos que ha denunciado existen la oposición venezolana para la validación de los partidos políticos, pero no hay hoy un candidato, no hay hoy una propuesta. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando digo que no hay un candidato, quiero hacer la salvedad de que hay varios precandidatos, pero no hay una candidatura unitaria. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se ha avanzado en esa candidatura unitaria? ¿Y qué es lo que falta para que se dé una construcción de una propuesta que vaya más allá de lo electoral, sino una propuesta al país? Fíjate, sobre una propuesta al país, ¿qué vamos a hacer si somos gobierno? En eso se está trabajando, estamos actualizando y eso se le va a presentar al país. Ahora, definir un candidato cuando tienes varios aspirantes no es nada fácil. Se había hablado del tema de las primarias, pero resulta que el tiempo y el costo se convierten en un gran obstáculo para ello. Se está hablando del consenso, pero el consenso, ¿cómo se implementa? Esos van a ser encuestas, van a ser... ¿De qué forma se va a implementar ello? En eso se está trabajando los partidos, se está trabajando los candidatos y existen en este momento reuniones de consultas para ver si allanamos el camino de poder
poderle presentar al país a la brevedad posible cuál sería el candidato de la Unidad Democrática. Diputado, esto no es una carrera contrarreloj. ¿No piensa usted que cada día que se retrasa más la designación de ese candidato es un día perdido, cuando ya la Asamblea Nacional Constituyente ha sido enfática en señalar que las elecciones presidenciales se van a llevar a cabo en este primer cuatrimestre? La democracia a veces exige tiempo. El hacer las cosas bien en un organismo constituido por tantos partidos y tantos liderazgos exige tiempo. Lamentablemente quisiéramos tener ya ese candidato, pero para que sea un candidato asumido, consensuado, que nos una en vez de dividir, tenemos que hacer las cosas bien. Le pedimos un poquito de paciencia al pueblo venezolano. Entendemos que los problemas son apremiantes. Una gran ventaja que vamos a tener es a partir de que tengamos ese gran liderazgo ya definido. Pero es un tema que en este momento estamos trabajando permanentemente en construirlo. El movimiento Somos Venezuela fue refundado recientemente. Cabe recordar que inicialmente fue fundado por Luis Tascón. ¿Qué impresiones tienen ustedes acerca de esta iniciativa? ¿Pudiera ser esto una respuesta a la mesa de la Unidad Democrática y el vacío que se está generando con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de que ya la MUD no puede participar como tarjeta? Eso es una demostración de la calaña de gobierno que tenemos. Es decir, para toda la comunidad internacional es absolutamente asombroso que 3 partidos que están en el proceso de negociación fueron invalidados porque no participaron en las elecciones municipales. Bueno, el partido de Tascón no participa en un proceso electoral desde hace mucho tiempo. Ese señor murió hace tiempo. No participó en las elecciones municipales y regionales. ¿Cómo es que ahora le pueden cambiar el nombre y sigue siendo un partido político? Esas son las arbitrariedades que hace este gobierno con el control de sus instituciones. Por eso este país está como está, sin seguridad jurídica, sin respeto a la Constitución, sin respeto a los derechos políticos del ciudadano, sin respeto a los derechos económicos, y estamos sumergidos en esta crisis. Y es por ello que nosotros consideramos que la salida a esta crisis solamente va a ser posible a través de un cambio de gobierno. Y para que esa ruta pueda asegurarse en el país, solo vamos a firmar un acuerdo que en todos sus aspectos nos garantice la posibilidad de comenzar a sacar a nuestro país del atolladero donde está y construir una Venezuela de progreso y de futuro. Diputado, usted que está en esa mesa de negociación, ¿cuáles son los escenarios que se están manejando en virtud de la posibilidad de que no se llegue a ningún acuerdo? ¿Cuáles son las posibilidades, cuáles son los caminos que se pudieran abrir a partir del día lunes? Si nosotros decidimos ya definitivamente que no es posible firmar ese acuerdo porque no garantiza una salida a esta crisis, tendremos que sentarnos a evaluar cuál es la nueva estrategia que le vamos a presentar al país. Es una decisión posterior a ella. Ahorita estamos concentrados en luchar, en tener la firmeza para poder lograr un acuerdo integral que signifique una salida a la crisis que hoy estamos padeciendo y que sobre todo sea el dueño de la vida republicana de nuestra nación, el ciudadano con derecho a voto, el que pueda, ejerciendo plenamente su soberanía, decidir cuál es el rumbo. Y si Nicolás está dispuesto a medirse electoralmente, nosotros estamos dispuestos a medirnos electoralmente y existen todas las garantías para reinstitucionalizar a este país desde la firma de ese acuerdo. Vamos a darle. Ahora, tenga todo el pueblo venezolano y la comunidad internacional absolutamente claro que nosotros solo vamos a firmar un acuerdo que tenga plenas garantías de que vamos a un proceso que garantice la transformación y el cambio en Venezuela. ¿Qué peso tiene la comunidad internacional en estas horas tan decisivas? Ha habido muchas denuncias por parte de distintos representantes del gobierno que dicen que ustedes están siendo presionados por Estados Unidos, por la Unión Europea, por distintas naciones. De hecho, el canciller Jorge Arreaza está haciendo un periplo internacional haciendo acusaciones de que hay una organización por parte de distintos países contra Venezuela que se va a alzar en la Cumbre de las Américas. ¿Qué peso tiene la comunidad internacional en las decisiones que se van a tomar en las próximas horas en torno al diálogo? Yo creo que, Andrina, la presión de la comunidad internacional y los países no es sobre la oposición, es sobre el gobierno. Es a los funcionarios del gobierno que han sancionado la comunidad internacional, llámese Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros. La presión que se ha ejercido sobre la oposición
es para construir un mecanismo de diálogo que nos permita salir a la crisis, pero la comunidad internacional está clara que la oposición solo va a firmar un acuerdo que garantice una salida a la presente situación que tiene Venezuela y no vamos a correr el riesgo de defraudar a nuestro pueblo, porque nosotros somos parte de ese pueblo que está sufriendo y que está padeciendo junto con toda nuestra familia. Nosotros lo que queremos en el fondo es un planteamiento que empiece a recobrar la confianza en la política venezolana, que se vaya reinstitucionalizando el país, que avancemos con atender problemas coyunturales importantes, pero sabemos que la solución definitiva a este problema estructural está en un cambio de gobierno que tiene que ser definido por el pueblo venezolano. En eso estamos y nos ha acompañado al pueblo venezolano toda la comunidad internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Simón Calzaye, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la delegación opositora en la mesa de negociación. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes.